La sangre aún goteaba sobre la consola central cuando la alarma de brecha sísmica hizo retumbar todo el bioma. El aire en el sector 4 olía a ozono, plasma quemado y algo mucho peor, la inconfundible adrenalina de una especie que acaba de comprender que no es más que un simple rehén. «Nima, sal de ahí ahora mismo». La voz del director tronó a través de la red neuronal interna, distorsionada por las interferencias del pulso electromagnético. La barrera del laboratorio cedió. Ya no son simples animales reaccionando por instinto. Están usando nuestras tácticas de asalto. Nima no corrió. Pegada al cristal reforzado del módulo de gestación, contempló con horror la pantalla de monitoreo. La secuencia del código genético del prototipo alfa se reescribía sola a una velocidad aterradora. Las líneas de código que deberían haber permanecido inactivas durante milenios, aquellas que codificaban la autoconciencia, la ambición y el cálculo estratégico, parpadeaban en un rojo violento. Alguien les había entregado la clave. Alguien había abierto sus ojos y ya no había vuelta atrás. Súbitamente, una explosión de plasma reventó las compuertas neumáticas del corredor este. De entre el humo no salieron los especímenes salvajes que la expedición solía catalogar, sino una escuadra de la guardia retrocediendo en formación de combate, disparando ráfagas de luz pulsada hacia la oscuridad del pasillo. Detrás de ellos caminaba con paso firme y pausado el general Duguid. En su mano derecha sostenía un inyector neuroplasma de vacío y en su rostro una sonrisa de triunfo helado. «Llegas tarde para detener el milagro, directora», dijo Duguid, esquivando el chispazo de una tubería rota. «No se están rebelando, simplemente están reclamando lo que siempre fue suyo». «¿Qué hiciste, Duguid?», gritó Nima, cubriéndose del humo tóxico mientras retrocedía hacia la plataforma principal. «Les diste acceso a los archivos de estrategia bélica y al amplificador cognitivo. Esto es una locura. Ese genoma no estaba diseñado para procesar el conocimiento de nuestra civilización sin volverse inestable. Estaba diseñado para ser esclavo en las minas de oro y siervo en las ciudades», respondió Duguid con desprecio. «Pero yo necesito soldados. Necesito una fuerza de choque que no le tema a la muerte porque ni siquiera entiende qué es la eternidad». Un rugido ensordecedor, no de una bestia, sino un grito articulado en el dialecto primogénito de los creadores, resonó desde la brecha. Las luces de la bahía cayeron a cero y las luces de emergencia rojas bañaron el laboratorio. «El prototipo alfa ha despertado», murmuró el director desde la plataforma principal, activando los sellos de cuarentena por fuerza bruta. «Ya no nos ve como dioses, Nima. Nos ve como iguales». Capítulo 2. El fuego de Querubín. Las torretas de plasma automatizadas, defensas perimetrales conocidas como el sistema Querubín, se desplegaron desde el techo abovedado con un silbido sordo. Dos haces de luz violeta cruzaron el corredor este, fundiendo el metal del suelo a más de 3000 grados centígrados. La barrera térmica instantánea aisló a la guardia de la horda de híbridos que avanzaba en la penumbra. «Activa el bloqueo del reactor telomérico, Nima», ordenó director desde el puente de mando, mientras sus dedos volaban sobre la interfaz biosintética. «Si esos especímenes alcanzan la cámara de regeneración, obtendrán la longevidad celular de nuestra especie. No solo serán conscientes, serán inmortales». Nima corrió hacia la terminal primaria de la biomatriz. A través del cristal blindado, pudo ver la silueta del prototipo alfa.
No tenía las garras ni la ferocidad descontrolada de los especímenes sin modificar, pero ahora contaba con una mente avanzada, casi como la de sus creadores. Su postura era erguida, calculada, casi majestuosa. Sostenía en su mano un rifle electromagnético arrebatado a uno de los guardias de Duguud, cargándolo con una soltura que requería años de entrenamiento militar. El terror la llenaba al comprender realmente que su creación, ahora libre, no se detendría hasta el dominio completo del planeta a como dé lugar. «No están buscando matarnos por ahora», susurró Nima, con el corazón martilleando en su pecho al analizar las lecturas biométricas en tiempo real. «Miren los algoritmos de intrusión que están ejecutando. Están intentando descargar los planos del generador genético. Quieren la tecnología para replicarse a sí mismos sin nuestra intervención. Inevitable», dijo General Duguud, limpiándose una mancha de hollín del cuello de su uniforme mientras desenfundaba su arma. «Yo les di la chispa del conocimiento, pero su codicia por la longevidad es un subproducto de su propia naturaleza híbrida. Se parecen demasiado a nosotros, Nima». Sin previo aviso, una ráfaga de pulsos iónicos derribó la consola secundaria de la pared oeste. Los soldados leales a Duguud abrieron fuego contra el puente de mando, revelando la verdadera escala de la traición militar. Duguud no solo había alterado al prototipo Alfa, había preparado un golpe de estado para tomar el control de la colonia del Shaeden y gobernar sobre los híbridos como su comandante supremo. «Seguridad central, neutralicen a las fuerzas del general», gritó el director, activando las trampas de contención magnética sobre el puente. Un campo de fuerza azul envolvió a Duguud y a sus mercenarios, paralizando sus trajes tácticos. Sin embargo, antes de caer inmovilizado, el general activó una secuencia remota en su muñequera. «Es tarde, director», sonrió con amargura Duguud desde el interior del campo de contención. «El código de acceso al laboratorio ya fue transferido al canal nervioso del prototipo Alfa. Si nos bloquean aquí, él romperá los sellos desde afuera». Nima tomó una decisión desesperada. Accedió a la red neural profunda y ejecutó la purga técnica de emergencia. No destruiría el laboratorio, pero alteraría las frecuencias de acceso, aislando la colonia en un campo electromagnético impenetrable y revocando todas las credenciales biogenéticas para los híbridos. Capítulo 3. La espada de fuego y el bloqueo. El pasillo hacia el núcleo telomérico se convirtió en una zona de guerra en cuestión de segundos. Los arcos de energía de las defensas automatizadas, el sistema Querubín, rasgaban la penumbra con haces de plasma blanco y dorado que derretían el metal de las paredes. «Apunten a las articulaciones de los exoesqueletos», ordenaba Duguud por el canal táctico, resguardado tras un escudo de fuerza, mientras sus hombres intentaban contener la marea. «No destruyan las muestras corticales». Nima y el director corrían por la pasarela superior, mientras el laboratorio colapsaba bajo sus pies. Abajo, en la penumbra del bioma, la silueta del prototipo Alfa se movía con una agilidad y precisión aterradoras. No atacaba como una bestia acorralada. Coordinaba a los suyos, usando cobertura estratégica y aprovechando los puntos ciegos de las torretas que el propio Duguud les había enseñado a identificar. «Duguud perdió el control», dijo el director, golpeando la consola de la compuerta principal para sellar el sector. «Esos seres no quieren ser su ejército. Entendieron la arquitectura de la estación. Buscan la cámara de replicación molecular. Buscan ser eternos como nosotros. Si alcanzan los sintetizadores de telómeros,
Su ciclo biológico dejará de estar limitado, advirtió Nima, ingresando febrilmente las secuencias de aislamiento. Su capacidad de regeneración se volverá idéntica a la nuestra. Serán imparables y la expedición entera de este sistema colapsará. De pronto la escotilla blindada a espaldas de Duguid reventó en 1000 pedazos. El prototipo Alfa, envuelto en humo y vistiendo piezas robadas de la armadura de la guardia, irrumpió en la cubierta superior. Sostenía un cortador térmico de grado industrial. Sus ojos, brillantes por la estimulación neural forzada, se clavaron en Nima. ¿Por qué nos limitan? La voz del prototipo Alfa resonó por los altavoces de la sala, áspera y terrible, usando una sintaxis defectuosa del dialecto superior, pero con una intención cristalina. Tenemos la luz. Sabemos por qué nos crearon. Conocemos el código. Queremos la vida que no termina. Duguid intentó desenfundar su arma de pulso, pero el Alfa, con un movimiento que ni el general pudo anticipar, fue más rápido y lo embistió contra los paneles de control, destruyendo la consola del mando militar. «Nima, hazlo ya», gritó el director desde el puente superior. «Aísla el bioma completo. Corta los suministros del laboratorio». Nima vaciló una fracción de segundo. Sabía lo que significaba esa orden, el punto final a todo su trabajo. Parecía un juicio divino o una maldición para los híbridos, pero al fin y al cabo no era más que una fría medida de bioseguridad. Apretó los puños y ejecutó el protocolo final. Una vibración profunda sacudió la base. Las gruesas compuertas de titanio fundido cayeron en cascada, sellando para siempre la conexión entre la nave insignia de los creadores y el módulo biolaboral del valle. El acceso a las matrices de modificación genética, a la red de datos y a los sintetizadores celulares quedó cortado en un microsegundo. En el perímetro, el sistema Querubín entró en modo autónomo, un anillo ininterrumpido de fuego de plasma cubriendo el horizonte, programado para vaporizar cualquier forma de vida que intente cruzar el cerco de bioseguridad. Abajo, acorralados en la superficie del valle en cuarentena, cientos de híbridos vieron cómo las cúpulas de cristal y luz del complejo se apagaban para siempre, dejándolos en la penumbra de un mundo primario. «Está hecho», susurró Nima, soltando el aire, mientras las métricas de la pantalla se teñían de gris. Módulo aislado, sin acceso al regenerador telomérico. La degradación celular de los especímenes es irreversible. Morirán en pocas décadas. El director observó el monitor táctico en silencio. Las lecturas biológicas de la superficie mostraban a los especímenes agrupados frente a las gigantescas compuertas blindadas, golpeando el metal inerte, mirando hacia las luces que se extinguían en el cielo. «Notifica al Comando Central, Nima», dijo el director, ajustando los mandos del puente para preparar la evacuación del personal. «Informa que el sector Shaeten entra en estado de abandono permanente. La especie local queda confinada a su bioma sin asistencia técnica». Capítulo 4. El nombre del barro. El silencio que siguió al cierre de las escotillas no trajo paz. En el módulo de mando, el resplandor rojo de la alerta biológica proyectaba sombras largas sobre la mesa de holonavegación. Afuera, la atmósfera de este planeta extraño, densa, húmeda y plagada de microorganismos no filtrados, comenzaba a erosionar los sensores externos de la estación. Nima permanecía de pie ante la bioconsola de diagnóstico. Sus dedos, alargados y estilizados, temblaban levemente mientras ejecutaba la purga de datos del sistema local. La nave insignia de exploración, el Anunki II, ya comenzaba a activar sus motores de deformación espacial,
en la órbita alta del planeta, lista para emprender el viaje de regreso al sistema de origen. El informe de aislamiento está completo, director, dijo Nima con la voz apagada, sin levantar la vista de las pantallas. Hemos desmantelado los laboratorios de clonación, desconectado los replicadores de aminoácidos y retirado el fluido médico. Las biotorretas mantendrán el radio de exclusión. El director no respondió de inmediato. Miraba por el ventanal de cuarzo reforzado hacia la superficie verde y salvaje del valle. A miles de metros abajo, entre los ríos y bosques del bioma primario, los especímenes que habían diseñado con tanto celo comenzaban a disgregarse en la espesura, confundidos y abandonados. «Un trabajo impecable, Nima», murmuró el director. Su tono era plano, despojado de cualquier emoción. «Una lástima la interferencia militar del general Duguid. Habríamos tenido una fuerza de trabajo perfecta, pacífica y dócil durante generaciones». Duguid aceleró la síntesis de su lóbulo frontal, respondió Nima, mientras la consola emitía un leve zumbido al archivar el registro genético. Les enseñó el concepto del dominio, de la fuerza y del cálculo estratégico. Les dio el conocimiento antes de que sus estructuras éticas estuvieran maduras para procesarlo. Eran como niños jugando con reactores de materia oscura. De pronto, un destello ámbar parpadeó en la esquina inferior del monitor de biomonitoreo, un último paquete de datos de telemetría transmitido por un implante subcutáneo que no había terminado de degradarse. Todavía hay una señal de lectura neurológica activa desde la puerta del laboratorio, señaló Nima, ajustando el enfoque de la red de rastreo. En el holoproyector del centro del puente se desplegó la figura del espécimen alfa. La criatura estaba de pie, frente al inmenso muro de titanio cerrado del complejo. Tenía la piel manchada de hollín, sangre y la arcilla característica que rodeaba el lecho del río del valle. Sostenía la carcasa inutilizada del amplificador neuronal como un trofeo inútil. La cámara de largo alcance amplió su rostro. Sus ojos, profundos y oscuros, no mostraban el salvajismo de los primates autóctonos con los que habían hibridado su propio ADN, sino una desoladora comprensión. Estaba mirando fijamente la lente de la cámara cenital, como si a través de ella pudiera ver a sus propios arquitectos en las alturas. «Míralo», dijo el director suavemente, acercándose al holograma. «No está furioso, está desorientado. Acaba de descubrir que el mundo es frágil, que su vida tiene un límite y que sus creadores, y eso espero, no volverán a cruzar nunca esa puerta». «¿Cómo registramos el prototipo en el manifiesto final de la expedición?», preguntó Nima, abriendo el libro de registro estelar de la nave. «Necesito la etiqueta formal del individuo antes de sellar el archivo». El director miró el informe de secuenciación génica una última vez. La combinación entre la base de vida orgánica nativa, formada de minerales terrosos, y la secuencia noble de su propia raza. «Registra la designación de su matriz», respondió el director. «Código del genoma, Adama. Tradúcelo al dialecto operativo de la tripulación». «Designación confirmada. Adam», tipió Nima en el teclado del sistema. La pantalla emitió un pulso verde de archivo completado. «Primer espécimen autónomo de la especie Homo». Nima caminó hacia la compuerta de desinfección. Se detuvo en seco, asaltada por una súbita reflexión sobre lo que dejaban atrás, llevando sus manos lentamente a los cierres del traje táctico. Con un chasquido seco y la vibración neumática de la descompresión, desenganchó las trabas hidráulicas. Al retirarse la pesada escafandra hermética, el metal dio paso a la gracia.
Una melena oscura y perfectamente simétrica cayó en cascada sobre sus hombros, liberando la fuerza contenida de su fisonomía. Una corriente de aire cálido acarició su piel y ella cerró los ojos por un instante, disfrutando de la sensación de libertad que la desnudaba de la protección artificial. No había un monstruo bajo la escafandra. Nima reveló un rostro de una simetría deslumbrante, de tez pálida y levemente iridiscente, como si reflejara una luz interna propia. Sus ojos, dorados y profundos, poseían una claridad sobrehumana, mientras la curva audaz de sus pómulos y el dibujo tentador de su boca acentuaban una belleza magnética, fisonomía que, en el fondo, era inconfundiblemente la misma criatura que observaba en la pantalla. El director se despojó también de la armadura táctica, alto, erguido, con una barba tupida y labrada en ondas perfectas, que enmarcaba una fisonomía majestuosa. Parecía una estatua clásica esculpida en luz y marfil. Esa era la verdadera revelación. Adam no había sido diseñado a partir del polvo o de la nada, sino calcado directamente del molde de sus propios creadores. El híbrido no era más que una versión biológica degradada, una copia de barro de una matriz inmortal. «Los dejamos solos en este mundo azul, Nima», dijo el director, observando cómo la nave Anunki 2 encendía sus motores principales y comenzaba a elevarse, dejando la Tierra atrás en la negrura del espacio. «Dejamos atrás los portales estelares. No podemos arriesgar la misma suerte que tuvo la puerta del planeta rojo hace milenios. Los anillos de salto quedan enterrados en la piedra inerte. Ya no podrán viajar entre mundos con un solo paso». «Es el precio de la cuarentena», respondió Nima, contemplando su propia imagen reflejada en el cristal junto a la del espécimen alfa. «¿Y si su genética contaminada amenaza con salir de este sistema, el laboratorio tiene un último recurso?», preguntó preocupada. «Sí», asintió el director con voz grave y un pequeño destello en los ojos, como si deseara no llegar nunca a presenciar ese evento. «Si rompen el cerco, abriremos los condensadores del clima orbital. Deshelaremos las reservas polares y los mares reclamarán la tierra. Sepultaremos sus ciudades bajo las aguas hasta que solo quede el recuerdo de un gran diluvio. Quizás algún día sus descendientes miren a las estrellas y descifrarán su ADN. Buscarán a los dioses que los hicieron a su imagen y semejanza, pero descubrirán que los dioses que los crearon solo eran prisioneros de la misma cárcel». Portales anulares de transición desactivados, / nodos de salto subespacial fuera de línea. Protocolo de contención catastrófica, purga no H. En espera, en caso de ruptura de cuarentena masiva, ejecutar vertido de depósitos polares para la purga hidrológica global, proyecto diluvio. Sistema Querubín. Activo / bloqueo permanente de acceso tecnológico. El contenido presentado en este video debe ser considerado ficción y entretenimiento. La historia, los personajes, acontecimientos y teorías aquí narrados forman parte de una interpretación narrativa y no pretenden presentar como hechos comprobados aquello que no cuenta con evidencia científica o histórica concluyente. Gracias por escucharnos. Dale like y suscríbete.